Seguimos. Em, Muy bien. Pues como decía, las palabras sitúan ideológicamente ya al personal, de manera que cada matiz puede ser interpretado como ideológico y como más cercano o no, o sea, más cercano a una postura que a otra. Continuamos con el texto. Como ya sabrá, y si no le informo, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer, Begoña Gómez, a petición de una organización ultraderechista llamada Manos Limpias, para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Aquí ya sí que os diría, de cara a la detección de qué es ideología o no, sobre todo en este caso, intentando aplicar la palabra ideología, no tanto en la perspectiva marxista, como os comentaba hace un momento, de la distinción entre, digamos, el obrero y el burgués, sino entendiendo ideología como discurso interesado. Aquí ya es muy difícil no ver que haya al menos un cierto tipo de interés en un sentido amplio a la hora de hablar de una organización ultraderechista, porque ya se está estableciendo vamos a decirlo así, un, un adversario nítido, una persona que está, un colectivo que está en contra de las ideas de quien habla nítido. Y además, como podréis ver en el resto de la carta, ya se habla vamos, se declara que hay una acusación falsa, de manera que ya se está poniendo digamos, la ideología del lado del otro, las personas ultraderechistas que están moviéndose mediante denuncias falsas para hacer daño al presidente del gobierno o a su mujer. En mi caso, y desconociendo cómo de falsas o no son estas denuncias, estamos ante el problema de no conocer de no tener ahora mismo, desde luego yo no la tengo y muchas personas no la tienen, un acceso a cuál es la verdad de todo esto. Lo cual ha de hacernos también reflexionar a la hora de entender también toda esta cuestión de la ideología y, en líneas generales, los lugares en los que uno se tiene que situar en situaciones de incertidumbre. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que se demuestre, caso de que se demuestre en algún momento de manera clara, si la mujer del presidente ha estado metida en cuestiones de corrupción o no? Si no lo sabemos por el medio, estamos en medio de una toma de partido sin todos los datos, ¿no? Podríamos asumir que a lo mejor, si alguien descubriese, si cualquier ciudadano descubriese que esas denuncias son ciertas y que ha habido corrupción, esa persona podría, vamos a decirlo así, aterrizar en la verdad y dejar de tener la sensación de que se mueve en un contexto ideológico, con discursos interesados, donde hay gente con, en este caso, intereses políticos que tiene unas versiones sobre la realidad distinta, y que ambas podrían, vamos a decirlo así, ser consideradas ideológicas. Esto es lo que hace también más difícil y más complicado tanto analizar, en este caso, los sucesos políticos, como, en líneas generales, analizar situaciones de la vida donde hay distintas versiones de distintas personas y uno no tiene una manera de saber cuál es la verdadera. Así que podríamos decir, hasta cierto punto, aunque aplicar esta palabra esta palabra de ideología a la vida personal es un poco demasiado arriesgado, pero podríamos decir igualmente que hay como una parte ideológica, en el sentido de interesada, cuando uno no cuenta con un acceso a la verdad de un suceso y tiene que situarse en un sitio y en otro, y tiene que entender que es el otro el que miente, y que miente por algunos motivos, o que se equivoca, si no miente explícitamente, pero que está en un error, y que podría ser que ese error en el que está esa persona, dependiendo de la mayor intencionalidad o menor que haya en ello, sea un error ideológico, sea un error producto del interés deliberado, digamos, por engañar a alguien, o por un interés no deliberado, pero igualmente por engañar involuntariamente a alguien. En la vida personal estaríamos hablando más bien de lo que es verdad, mentira, de lo que es confianza, de lo que es confiar en una persona o no, de lo que es un error o no intencionado, de lo que es, al fin y al cabo, la maldad o la bondad de alguien, a partir de qué momento empezamos a pensar mal de alguien, empezamos a desconfiar de lo que alguien dice, a partir de qué momento creemos que alguien es honesto y nos está diciendo la verdad, a partir de qué momento podemos entender que alguien se equivoca y no tenérselo demasiado en cuenta porque creemos o descubrimos que no nos ha engañado, sino que se ha equivocado. ¿Qué hacemos con los errores de ese tipo, sobre todo cuando se genera un daño? Como podéis ver en esta carta del presidente, la cuestión del daño está muy, muy, muy metida, y es una cuestión muy, muy importante. Este discurso con respecto a la carta de Pedro Sánchez ha sido tildado por, sobre todo, los adversarios políticos más cercanos a la derecha, entre comillas, o vamos a decirlo así, detractores de Pedro Sánchez en general, sean cuales sean sus ideas,
que han rescatado que hay un discurso victimista. Y ya al decir que hay un discurso victimista ya podemos ver que esto es no cabe, la idea de víctima no cabe si no hay una idea de daño detrás. Y si la verdad no estuviera puesta en medio de una, vamos a decirlo así, tensión con lo que es la agresión, la violencia o el daño o el abuso, en este caso. ¿Qué vendría? ¿Está siendo abusado Pedro Sánchez? ¿Está persiguiéndose a su mujer para hacerle daño? ¿Es eso juego sucio? Efectivamente, es una figura dañada y por lo tanto el enemigo político o el adversario político tiene que ser juzgado como un productor de daño y como un productor, en este caso, de daño intencional, por ejemplo, con difamaciones, con denuncias falsas, calumniando a alguien para provocarle daño y no solo daño en su vida, digamos, política, o sea, en su trabajo, sino daño a través de los familiares, daño en su vida personal e intentar, como porque esto es parte de las ideas con las cuales se está defendiendo también al menos Pedro Sánchez o los defensores de Pedro Sánchez y del PSOE y otras, vamos, corrientes políticas que se alinean con él, pues dando a entender que efectivamente hay un que efectivamente, he perdido un poco el hilo de la frase anterior, pero que efectivamente hay un daño, como decía. Es decir, y que el argumento a la contra es decir que, no, perdón, he recuperado, que la cuestión es una denuncia falsa para hacer daño y a nivel personal. Es decir, que se está vulnerando el marco del juego político porque lo que se intentaría en este caso es mediante mecanismos extrapolíticos, entendiendo esto fuera de la labor profesional que pueda tener el presidente, poner encima de la mesa que hay un factor humano, que hay una vida de una persona que sufre y lo que está haciendo el enemigo, lo que está haciendo el adversario, lo que está haciendo la otra persona, el otro, es atacar a la vida personal e intentar invalidar, derrocar, dañar a una persona en su vida personal. Y esto, claro, aquí esto es parte también de lo jugoso de este debate, que es dónde está esa línea entre lo que es personal y lo que no es personal. Aquí podríamos recuperar también la famosa frase lo personal es político y ver hasta qué punto por determinadas, digamos, en fin, transformaciones de las sociedades en los últimos años, los pensamientos que pueda, las distintas posturas, cómo se hace cargo las distintas posturas políticas de una frase como esta tiene ciertas consecuencias, sea para por ejemplo, darle un valor, como sucedió en su día, porque creo que parte de un contexto feminista, digamos, a la hora de analizar que la vida personal también es política, es decir, que si tu novio te pega, eso también es política, no es solo que tengas una relación personal con tu novio, sino que si hay, pues, por ejemplo, machismo ya expresado en violencia corporal y en agresión, eso no queda dentro del contexto de la vida privada, según esta frase, porque en esa vida privada ya tendría que ser considerada también pública, política, porque ese comportamiento se puede entender como parte de una dinámica social y no de un suceso concreto, aislado, entre dos personas. Pero como vemos, a la hora de recoger esta frase, por ejemplo, en este caso podríamos ver cómo se da un poco la vuelta a la hora de entender que hay una parte de la política que se ha vuelto personal también, al menos en este caso, es decir, y que se entiende como legítimo, no en este caso, lo que, o sea, quiero decir, no siguiendo el ejemplo que os acabo de poner, de que se pueda entender un suceso como de violencia de género doméstico, de agresión en una pareja, que no se quede dentro de lo personal y opaco, sino que trascienda y y que se entienda que es un suceso político también, aquí precisamente estamos ante un caso como ese, pero de una manera muy, digamos, habiendo dado una vuelta muy extraña, que es la que tiene que ver con que la corrupción personal sí existe de alguien que no se dedica a la política o que solo tendría una conexión íntima, privada, personal, que sería la esposa o la mujer del presidente, también cobre una dimensión política y en la vida personal esté siendo, digamos, cuestionada en su naturaleza personal. Es decir, que si resulta que ha habido determinado tipo de corrupción que ha venido por parte de la mujer del presidente, se entienda que eso es algo que también tiene que ver con el presidente y también tiene que verlo con la política porque no se pueda separar tajantemente lo que haya hecho personalmente a nivel de, vamos a decirlo así, negocios, la mujer del presidente, porque es la mujer del presidente y porque ya se sobreentiende que no hay una separación tan clara y también se está entendiendo que precisamente en la medida en que parece que se empiezan, se parece que hay una queja de que se empiecen a dar estos casos cada vez más, y esto, claro, es algo que sucede, aunque
Desde luego esta es mi postura, aunque no se reconozca a nivel oficial, tanto en un lado como en el otro, si se observan las cosas que se han dicho sobre, en este caso sobre Ayuso y sus parejas, familia, etcétera, que se está viendo cómo hay políticos que empiezan a decir, y esta es la baza que también está jugando, a mi juicio, Pedro Sánchez en esta carta, que se están saltando todas las líneas y que precisamente las líneas de lo personal se están utilizando para dañar la vida personal de alguien que debería estar al margen de su cargo público y de su desempeño profesional, incluso aunque sea el presidente del gobierno. Y esto forma parte del debate también. Y esto es algo muy, muy interesante porque también, como digo, en esta carta se está jugando esta baza, es decir, no se están respetando esas líneas. Y precisamente ahí es donde podemos empezar a hablar de una especie de agresión personal, aunque en este caso, y esto forma parte también de la inversión de la que intentaba hablar hace un momento, de lo de la frase de los personales políticos, se dé a través de la parte política. Es decir, que supuestamente la cuestión sería que con fines políticos un partido político va a lo personal para obtener rédito político. O sea, que no sería como la cuestión, como el ejemplo que puse antes de una violencia que se produjera dentro de una pareja, entre un hombre y una mujer, y eso se pueda entender como violencia de género, de manera que la vida privada de pronto esté iluminada por la vida pública y por las cuestiones sociales, sino que en este caso una parte pública, política, notoria, que es el interés de los partidos políticos y también el discurso de los medios de comunicación, vayan a buscar algo personal para obtener una transformación política, es decir, para que reviertan el discurso de lo público, que nace de lo público, de lo compartido, de lo político, va a lo personal y luego vuelve a lo público. Vale,